estamos en vivo y en directo con el congresista Gilbert Violet, el amigo de Kenji. Gilbert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿De dónde te vienes? Porque nos dijiste, yo tengo que llegar, pero a partir de las 8:15. ¿De dónde te vienes? Es que dejo a mi hijo aquí en el colegio, pues. No Estaba tenía charla con Oriflame. No, todavía. ¿Cómo se llama tu chibolo, como tú? Santiago. Como mi papá. Como tu viejo. Está bien, hermano. Pero en fin, yo lo tengo que poner humor a lo que está pasando. Lo conversamos el otro día que tomaba desayuno con Gilbert, que es un político que hace política. Pero ahorita la política, Gilbert, ya no tiene ninguna lógica. Hemos visto cualquier cantidad de gente decir esa bacanuta de ti y de todos los congresistas. De todos los políticos. Y de todos los que son unos vagos, que son comichados. ¿Y sabes qué hace la gente? Y todo el mundo quiere estar en el Congreso. ¿Y sabes qué hace la gente? Y la gente dice, yo no soy político. ¿Sabes quién decía, yo soy político? Don Fernando Belaúnde Terry. Nunca negó su condición de político. Y yo creo que lo que hay que hacer en el Perú es reivindicar la política como una necesidad. Mira lo que está pasando. Nuestra democracia parece ser, ¿no es cierto?, absolutamente endeble. Vamos a cumplir 200 años de vida republicana, pero la democracia todavía es, te digo, estamos en pañales en el Perú. ¿Tú eres abogado? Soy abogado, sí. Si Santiago, que es, asumo, el ser humano que tú más quieres en el mundo, a Santiago lo quieres más que a tu papá, más que a tu mamá, más que a Santiago es lo máximo para ti. Tienes Santiaguito y dice, papi, quiero ser abogado. Entonces yo le diría a Santiago, si fuera su tío hermano, por las puras, porque el derecho no vale nada. Mira la portada del peruano del día de hoy, ¿no? De un magistrado del Tribunal Constitucional. Dice, la sentencia del TC con respecto al golpe de Estado sería intrascendente y la darían en julio. Pero yo coincido 100% con él y lo he dicho todos estos días y te lo he mencionado. El Tribunal Constitucional se ha puesto de perfil en el Perú a raíz de todo lo que ha pasado. Y una buena oportunidad pudo haber sido resolviendo esta medida cautelar que planteó Pedro Lechea para poder generar una situación que permita debatir el tema de fondo. Ya, no se pronunció sobre la medida cautelar, pero no tiene por qué esperar hasta julio del siguiente año para emitir su veredicto. Lo que tendría que hacer el Tribunal Constitucional es darle la prioridad del caso y pronunciarse antes de mediados de diciembre, en el peor de los escenarios. Gilbert, por puro sentido común, si Dios quiera, me ha pasado a mí con mi hija, un día se rompe la ceja, entonces yo voy a emergencia para que le curen la ceja de inmediato, porque es una emergencia. La democracia del Perú está en emergencia, entonces tienen que rápidamente los señores del TC de inmediato, ¿no es cierto?, tomar una decisión. Se han debido reunir en pleno emergencia. Así es. Deja todo lo que está de costado y vamos a ver esto ya. Pero además, había un golpe de Estado, hermano. Salvador del Solar. Tu Salvador, tu chochera, tu causa, tu Adú, que es abogado como tú, ¿no es cierto?, que era el hombre que escueleaba a PPK en los... Cuando lo interrogaban, él estaba, y tú sabes que no estoy mintiendo, Salvador le hacía el media training, era el hombre del ministro de Cultura de PPK, hombre de derecho. Él ha consagrado un golpe. Bueno, pero Salvador... ¿Por qué él no ha dicho yo no estaba en desacuerdo con esto y yo por eso renuncio? Se ha quedado callado, ha habido un golpe, ha dicho que el presidente ha hecho las cosas sin su voluntad y que estamos jugando con fuego y se ha ido a correr por su casa. Perdón, pero yo creo que para buen entendedor pocas palabras, Yo creo que Salvador del Solar sí ha dejado constancia que él no ha firmado el decreto de disolución del Parlamento en esa exposición, en esas palabras de despedida que le da al personal de la PCM, que él no ha firmado el decreto de disolución del Parlamento porque no estaba de acuerdo. No existe. ¿Cómo que no existe? No existe acta, ¿tú has visto el acta? No. ¿Alguien ha visto el acta para decir se reunieron a las 3:40 el gabinete saliente y el gabinete saliente ratificó la decisión del presidente de la República de disolver el Parlamento? Mira, todo decreto tiene que ser refrendado por los ministros y tiene que ser aprobado mínimamente por mayoría, no por unanimidad, pero por lo menos por mayoría. Ese día tú estabas con Santiaguito haciendo tarea, te tocaba hacerla del papá. Tú y Santiago estabas haciendo tarea. La matemática y tú le estabas... Y en eso pasa lo que pasa. A las 4 de la tarde, ya Santiago ha llegado del colegio, tú estás haciendo la del papá y ves canaleña y sale el señor juramentando, Vicente Ceballos, con una serie de exministros en un cuarto diferente a lo normal, juramenta solo. Entonces tú estabas con Santiago y estabas con Santiago. Pero en la noche, hermano, estabas
viendo televisión y el señor disuelve el parlamento donde tú trabajas y no había ministros. O sea, ¿cómo tú le podías explicar, no a un niño, sino a un abogado que esté estudiando esa barbaridad? No se puede explicar. Eso no se puede explicar, eso es inexplicable. O más bien, es explicable desde el otro lado. Primero, no había gabinete constituido para poder aprobar, ni el saliente lo aprobó, y el nuevo gabinete todavía se terminó de formar días después, 2 o 3 días después. O sea, no había gabinete para apoyar esa decisión que tomó el presidente en ese momento. Pero en fin, todo eso tiene que ser parte de esto que tiene que determinar el Tribunal Constitucional. Lamentablemente lo va a hacer cuando ya todo es absolutamente extemporáneo, ¿no? El Tribunal Constitucional está jugando a que, recuerda, las elecciones son el 26 de enero. Si el Tribunal Constitucional se pronuncia después de eso, ya no tiene ningún sentido. O sea, va a ser sencillamente para los libros de derecho, para hacer pedagogía política, pero efecto político práctico ninguno, ¿no? Gana un pata más radical. Y va a ser lo mismo. Y van a cerrar el Congreso cuantas veces quieran. Sí, claro, claro. Pero además, fíjate, la barbaridad que se está perpetrando es la siguiente. Obligan a todos los partidos, incluido contigo, a presentarse al Congreso. No te dicen si tú, hoy, no te dicen si tú o Salvador Heresi o Cheput pueden o no pueden ir. En tu caso creo que tú has decidido no ir. Yo he decidido no ir, sí. Pero va Salvador porque está en su derecho, cree él. Sí, y va Juan Cheput y Janet Sánchez. Ya, ¿y qué pasa si te dicen el 10, 12 o 15 de enero no tienes derecho? Porque cuando ya estás inscrito, cuando ya no puedes cambiar candidatos, cuando ya estás... Tú el 18 los inscribes de diciembre, comienzan las impugnaciones, no te van a impugnar en Navidad ni en 31. Te impugnarán, dirán, ok, no vas el 2 o 3 de enero. Sí. Entonces ahí tú vas a apelar y la apelación va al jurado electoral especial. Así es. Entonces te dirán el 10... No vas, pero es una apelación por cada uno de los señores que van. Así es. La OMPE le ha dicho al jurado que le diga cómo es, y el jurado... Ha dicho, no, así es. El jurado le ha respondido diciendo, ya estamos instalando nuestros jurados electorales especiales, pregúntenle a ellos. Pero a ellos no se les pregunta, pues sobre ellos hay que interponer medidas. Y eso es lo que tú has dicho, este procedimiento, de tal suerte que vamos a terminar sabiendo si es que los parlamentarios que están postulando en esta oportunidad son viables o no sus candidaturas a finales de enero. A ver, son 8 de la mañana con 31. Tu pata Guido, ¿no es cierto? Que ha sido de tu bancada, Guido Lombardi, ¿no? Sí, vino como invitado. Nosotros tuvimos de 18 personas que entraron a la bancada, 12 eran invitados. De 12 eran invitados y solo 6 éramos del partido. Ya, pero ¿no? Terminó diciéndote ganapán, ¿no es cierto? Y a usted y a todos era un ganapán. Y cuando uno escupe al cielo... Cae pues el escupitajo, le ha caído en la cara, ha tenido que ir a pedirle chamba a Pancho Petrosi, que era tan fujimorista que él llegó de ayayero de Marta Chávez. El esposo de Marta Chávez era su asesora, él va de ganapán. Oye, pero es gracioso porque no ha cumplido con los requisitos para poder ser nombrado en el puesto y lo han expectorado. Pero discúlpame, uno no debe escupir al cielo porque de repente Santiago te dice, oye papá, ese que parece Cantinflas Marisolcita, no es Cantinflas, es Johnny Lescano. O sea, Johnny Lescano, que lo ha suspendido por mañoso y por lujurioso y por Arriola, ¿no es cierto? Decía que tenían que cerrar el Congreso por ilegítimo y porque eran unos vagos y unos comechados. Yo no me he enterado, pero que Johnny Lescano va a querer volver a ser congresista. No, entiendo que no. ¿Ahorita no? Ahorita no. ¿En el 2021? Seguro que en el 2021 va a querer ir, ¿no? Pero te digo una cosa, hay voces como el doctor Landa, que supuestamente es especialista en Derecho Constitucional, que dice que no pueden ir. Y también lo dice Albanga, ni en esta ni en la otra. Bueno, quien lo ha dicho, y ellos han repetido, porque todos, Landa y Omar Cairo, y en fin, a quien yo antes respetaba, lo ha dicho primero Vicente Ceballos, es decir... El ingeniero. Así, parece ingeniero la verdad, pero es abogado, ¿no? El chamán. Sí, bueno, resulta que Vicente Ceballos ha dicho... No pueden ir en esta y menos en la siguiente. Pero el asunto es que eso se llama interferencia del proceso electoral. Creo que nadie le ha notificado al señor Ceballos que él es premier, o por lo menos, ¿no es cierto?, funge de premier, y que no tendría que tener ningún comentario político relacionado al proceso electoral porque, además, no habiendo Congreso, es una clara interferencia al proceso electoral en curso. Bueno, lo mismo ha hecho Vizcarra. Después vamos a contarles a ustedes quién es el culpable de todo lo que está pasando. Y tú, Quique Bravo Prado, ¿sabes quién es el culpable de todo lo que está pasando, no?
Gilbert Violet. ¿Por qué? Porque el amigo de Kenji. el amigo de Kenji, Judicita, resulta que fue delegado por un señor que se llamaba PPK y por otro señor que se llamaba, hasta donde yo sea, vamos a ver qué me dice luego de la pausa, que era Bruce, y le dice, compadre, choléame la plancha. Búscame uno. Entonces el señor agarró su catálogo de cholos y dijo, a ver, compadre, Cholo 1, Cholo 2, Provinciano 3, Serrano 4, Sambo 5, Sacalagua y tal. Y Gilbert Violeta entrevista para darle chamba de vicepresidente a... Trato de ser sarcástico con Gilbert, que es pata amigo, pero yo sé que le pico y sé que está acostumbrado al drama de la política, pero que hay que verlo de alguna manera. Cuéntale a la gente que tú fuiste el que le hizo la entrevista de trabajo al presidente de la República, hermano. Tú lo entrevistaste, tú lo llevaste a Peruanos por el Cambio. Sí. No me lo niegues, ¿eh? Hay audios y videos. No, está escrito en 4 o 3 libros que han salido publicados ahora, un poco como fueron en versiones distintas. No es lo que dice Carlos Bruce, realmente no es así. ¿No te dijeron no, en absoluto. Pero todas las campañas políticas requieren, pues... tomar liderazgos locales, ¿no? Regionales. Y la verdad, quien iba a ser la primera vicepresidenta de la plancha PPK era otra persona. En realidad, una empresaria importante de Trujillana, ¿no? Que salía muy bien, pero ella no aceptó y entonces la otra opción terminó siendo, digamos, un ex gobernador regional y en eso se planteó el caso del señor Vizcarra, que luego ya sabemos cómo fue su historia, ¿no? Pero bueno, Bruce lo pone pues con otros elementos. No, está bien, pero la verdad sea, a ver, Gilbert, o sea, tú eres político, pero llega un momento en que eres un pata normal y que tienes tus patas del colegio, que siempre tus patas del barrio, vas al colegio de tu hijo y hay gente que te mete letra y comienza a hablar contigo. ¿Tú pensaste que Vizcarra iba a llegar a lo que ha llegado? O sea, a PPK lo ha recontra traicionado, se ha zurrado, pero por el cambio. Ojo, hay que recordar una cosa, Philip. Quien pone a Martín Vizcarra en el sitio de presidente de la República es Fuerza Popular. Y los rojos. Y los rojos, y la señora Glave, y la señora Wilca, y el señor Arana, ¿no es cierto? Con el señor Villanueva al frente, que fue el organizador de todo eso. O sea, discúlpame, hermano. Y te voy a contar, te voy a dar un dato del proceso Odebrecht, del proceso Lavallato en el Congreso de la República. En el Congreso de la República había una comisión que tenía un solo objetivo. El objetivo realmente de la comisión Lavallato no era el señor García, no era la señora Fujimori, no era el señor Marcelo Odebrecht o el señor Barata. El proceso, la comisión Lavallato tenía nombre y apellido y se llamaba Pedro Pablo Kuczynski. Ese era el objetivo de la comisión Lavallato. La señora Bartra, que presidía esta comisión, pidió que la empresa Odebrecht le alcanzara la información. Y la empresa Odebrecht le permitió primero acceder a sus 2 bases de datos virtuales, MyWebDay y el programa Dreyfus. ¿Ok? Resulta que después que ocurre esto, no se encontró absolutamente nada porque era información codificada. Entonces, paso 2, pide que se le alcance información física, documental, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa hacía Odebrecht? ¿Quieren información física? Vengan a mis archivos documentales que están ahí en Lurín, galpones industriales inmensos, 10 pisos de cajas, ¿no es cierto? Millones de documentos, y no encontraban absolutamente nada, pero de repente un día se abre una ventanita, entra un papel volando así, traído por el viento, sobre la mesa de la señora Bartra, y era una factura de Odebrecht a una empresa consultora que se llamaba Westfield Capital, ¿no? ¿Crees que el viento lo trajo y de casualidad cayó sobre la mesa? No, pues eso lo pone Odebrecht aliado con Fuerza Popular, aliado con para tumbarse a PPK. Hay que contar toda la historia. Evidentemente Odebrecht echa a PPK porque es pues un delito que Gilbert Violeto, que cualquier funcionario público tenga una empresa en Miami, que es una empresa de cascarón, de fachada, sin empleados y que cobre cientos de miles de dólares por asesorar en proyectos de desarrollo a los señores de Odebrecht sin ningún sustento. Eso sería delito en tu caso, en el caso de cualquier persona que defendiera a PPK. Salvador del Solar defendía eso. Pero digamos... Perdón, Salvador del Solar da una entrevista apoyando a PPK esos días, ¿ah? Sí, o sea, Salvador Solar salió y lo dijo públicamente, siendo el ministro de Cultura. Y después termina siendo ministro. Esa es otra historia. Pero a lo que voy yo es que lo que hizo PPK estaba mal. Entonces hacía sentido
Porque lo que se debió haber hecho, a la luz de los hechos, hermano, es embargar todos los bienes, cuentas, rentas, flujos de Odebrecht y de todos los miembros del Club de la Construcción, para que los señores no solamente no puedan vender ni seguir usufructuando de sus delitos y sus contratos, de todas, estás hablando de 20 empresas, sino que además los metías a la cana, a Barata y a compañía, impedimento de salida. Eso lo tendría que haber hecho cuando comience el caso Lavajato, si no es Ollantumala, PPK, y eso no pasó. Pero eso es historia. O sea, la realidad es que hoy Vizcarra se ha salido del control de todos los grupos políticos, no tiene partido. Todo el mundo fabula quién es el gran hermano, que si es Maxi Aguiar, que si es de verdad Cateriano, que si es de verdad Gorriti, si tiene que ver García Sayán. Y el señor obra de manera torpe en cada y todo uno de sus pasos tan mal hechos, pero los hace, y esa situación de hecho fáctica fuerza a la gente de Contigo a ir a una contienda electoral hechos añicos. O sea, ustedes llegan absolutamente magullados porque tienen que defender el gobierno de PPK, deslindar de Vizcarra, deslindar de los PPCausas, afirmar una propuesta y hacer que la gente vote por ustedes casi sin locomotora. Cuéntame en qué está, qué pretenden hacer ustedes en Contigo. Bueno, nosotros, si tú miras nuestra línea política, nosotros no nos hemos movido de la defensa de la Constitución y de la defensa de nuestros valores democráticos. Cuando hemos trabajado con el presidente Kuczynski, luego incluso cuando entra Vizcarra, pese a que nosotros teníamos diferencias por la manera como se había dado la sucesión constitucional, decidimos apoyarlo porque creímos que era nuestra obligación. Pero cuando ya vimos, cuando ya con hechos concretos se terminó dando que, por ejemplo, el señor Vizcarra había dicho vamos a sacar adelante la bicameralidad y luego él mismo desiste de su propuesta y nos lleva a una suerte de trampa legal, de trampa política más bien, porque primero nos hace aprobar la propuesta y luego nos dice yo no apoyo esta propuesta, entonces nos dimos cuenta que con el gobierno en estas condiciones no se podía trabajar. Y ahí fue donde se generó esta ruptura política entre el partido y el gobierno, ¿no? La etapa final, digamos, de esta historia política. Pero de ahí para adelante, el señor Vizcarra fue puesto por Fuerza Popular, el señor Vizcarra dijo que iba a gobernar respetando la Constitución y no es exactamente lo que ha ocurrido, ¿no? Pero tú fíjate, Cheput, con quien yo discrepo y voy a seguir discrepando como contigo, como con quien sea, es pues un tipo que cree en la democracia. Cheput se pone a disposición de este gobierno para dialogar. Y él encabeza nuestra lista parlamentaria por eso mismo. Pero espérate, él se pone a disposición del presidente y del señor Villanueva para dialogar, pese a que sabían que Villanueva ha sido el alfil que coordinó con el fujimorismo, con Salaverry y con los rojos de Nuevo Perú y Frente Amplio la salida. Pese a ello, dijo ya, vamos a ver cómo hacemos. Lo terminan ninguneando, no lo llaman, no lo convocan, hablaba con todo el mundo menos con ustedes. Ese es en el caso de él. Y en el caso de Salvador Heresi da el partido para que tú y PPK y todos los demás terminen siendo lo que fueron, el presidente ganador. Pero después, Salvador Heresi es el que da el partido para que el propio Vizcarra sea vicepresidente. Lo lleva a ser ministro de Justicia, lo maltrata y lo vota por Twitter. O sea, ni siquiera lo vota por Twitter porque conversó con Inostroza. Pero ni tú ni yo sabíamos que Villanueva había recibido plata de Odebrecht. Y ellos impulsan el acuerdo de colaboración eficaz que Gilbert, no mojes, es un mamarracho. Nos han robado, no hay nadie preso. ¿A quién le tiraron dedo? Sí, bueno, el acuerdo de colaboración eficaz está destinado a identificar a políticos, no a las empresas corruptoras, ¿no? O sea, ahora, todo ese tema de Odebrecht es un tema que, digamos, se va a terminar de reescribir esta historia de Odebrecht, ¿no? Porque lo que pasa en términos de perjuicio económico para el país es enorme, ¿no? Odebrecht ha hecho contratos en el Perú por 12.500 millones de dólares. ¿No? Su reparación civil son apenas 187 millones de dólares, o sea, es un súper negocio. Pero en fin,
Aquí hay que respetar la decisión de los jueces y fiscales que han hecho toda esta estrategia legal y que el proceso está avanzando. Lo que no debería ocurrir es que no deberían haber tampoco abusos en el camino, ¿no? O sea, que la justicia debería ser justa para todos. A ver, hablemos de abusos. A mí me parece que lo de Keiko es un recontraabuso que la gente no lo entiende, como que le puede pasar a todos. Porque si dicen que ellos son organización criminal por haber recibido fondo de campaña, ulteriormente no gobierna Keiko. Keiko no tiene ministro. PPK ha gobernado y ha tenido ministros. Entre ellos, Marisol Perestello, que es la ministra que junto con PPK y Zavala consagra este tema de la ampliación de la prisión preliminar para delitos de banda, de organización criminal, y lo pasa de 18 a 36 meses. Y fíjate, por ese huequito... Y la que promueve el DU 003. Espera, esa es otra... Pero no me quiero ir por eso, esa es otra cosa. Pero esa señora es la que puede poner preso y represo, no solamente a PPK, porque él, si el señor de Hidalgo Casa confirma que dio plata para la campaña de ustedes, y Odebrecht dice que le dio plata a Susana de la Puente, ya sé que a ella no le gusta que lo mencione, pero es un caso que tiene que entender la gente. O sea, todos estarían metidos, tú también te van a decir que tú eras parte de la organización criminal, pero no por el cambio, porque ustedes sí ganan. Entonces sería Keiko, sería el APRA, sería ustedes, sería la propia, la mismísima, además de Castañeda y su gente, aunque ha suspendido su militancia en solidaridad, también le financiaron, además de la Villarán, sería Lourdes Flores. De su partido estaría en la misma danza. O sea, podrían meter presos a todos los políticos y todos los partidos políticos, bueno, pero de acá a próximo año y medio, hermano. Bueno, en el caso del PPC, ya uno de los colaboradores eficaces, ¿no? Que era el Canepa. Árbitro, el señor Canepa, habría implicado a más de un político, todo indica, ¿no? Pero aquí hay un tema que es fundamental, que más allá de todos estos datos que tú mencionas, y es qué va a decir el Tribunal Constitucional. Porque, digamos, a lo largo de las últimas décadas, el Tribunal Constitucional ha sido la garantía de la legalidad en el Perú. Y hoy, lamentablemente, más allá de que yo tengo un aprecio y admiración por más de uno de los magistrados, yo tenía por y tengo algo de fe todavía, algo de fe. La verdad, este comportamiento último del Tribunal Constitucional de ponerse medio de perfil, de no tomar al toro por las astas, de no pronunciarse, de no hacer respetar la legalidad en el Perú, me preocupa. Creo que el Tribunal Constitucional debería tener pronunciamientos. Por ejemplo, mire, el caso de Keiko podemos estar a favor o en contra, podemos opinar, no, pero es ¿no que es cierto? Podemos ser discrepantes políticamente, podemos increparle muchas cosas, podemos responsabilizarla políticamente muchas cosas, pero lo que no debería haber es un retraso en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre su caso, porque todo ciudadano merece que sus causas sean atendidas, no solamente atendidas, sino en el tiempo adecuado. Y lo mismo con relación al Congreso de la República. Es que el Tribunal Constitucional no va a decir si ella es culpable o no, no va a decir si el lavado de activos es delito o no. Ojo, el Tribunal Constitucional a la hora de la hora va a ver si es delito grave, si obstruyó la justicia y si se puede fugar. Y basta con que digan que no se puede fumar y se da su caso. No, yo tengo la impresión que el Tribunal Constitucional sí podría pronunciarse sobre una cosa que se llama análisis del principio de tipicidad. Ajá. ¿Qué significa eso? Cuando se crea la figura de lavado de activos, esta figura se crea en realidad para, por ejemplo, para el narcotráfico, el crimen organizado, ¿cómo se llama? La tala ilegal, la minería ilegal, etcétera, etcétera. Pero tiene una lógica, es decir, fuente ilícita, es decir, que el origen de donde proviene el dinero es ilegal, luego hay un procedimiento de lavado que es la incorporación al sistema formal de esa plata ilegal y luego un objetivo, el enriquecerse personalmente fruto de ese dinero mal habido, ¿no? Bueno, cuando se habla de campañas políticas y cuando se habla de partidos políticos, nada de eso funciona tal cual esa lógica legal. Entonces la pregunta es, ¿el Tribunal Constitucional qué va a decir sobre eso? ¿Va a decir, las organizaciones políticas son organizaciones criminales? El lavado de activo se le aplica. Entonces, ese análisis es análisis del principio de tipicidad, ¿no? Sigamos avanzando. En ese orden de cosas, dentro de los múltiples señores que hablan peste y media del Congreso, que son unos desgraciados, que todos los políticos hablan de los robapresidentes y los robacongresistas, es Antauro Humala. Y, casualidad, Antauro Humala va a lanzar
su partido, que es también bien tranquilero, el de José Vega Antonio, con la B de la Victoria, y Antauro va a ser el hombre como si fuera él el cabeza de lista en todos y cada uno de los lados, buscando anexar la simpatía que hoy tiene, que existe, la vamos a mirar si realmente es endosable lo suyo, pero busque el voto revolucionario, la gente dirá es el voto alpinchista, el voto comunista, el voto racista, el voto visceral o hepático o estomacal. ¿Tú te imaginas que a ustedes no les permitan tener una bancada porque los bochan a Lapra, debilitan a Keiko, el PPC debilitado, Solidaridad Nacional pidiendo gente prestada porque lo que están llevando es un retaseo? ¿Quién va a parar a Antauro? En ese momento la gente va a extrañar a un tipo como Violeta, como Cheput, como Eresi, como Labartra, porque Antauro va a tener 15, 20 congresistas y nadie lo va a parar. Bueno, y la señora Verónica Mendoza, ¿no? Con el señor Goyo Santos, y el señor Cerrón, o sea, y el señor Adubiri con su fuerza en el sur, o sea, todos estos, digamos, personajes políticos que tienen su fuerza en sus respectivas localidades, va a haber una representación política radicalizada en el Parlamento. Y no se entendió una cosa. Claro que esta convocatoria no es pues a una asamblea constituyente, pero que ellos lo van a querer convertir en la práctica en una asamblea constituyente, yo no tengo la menor duda. O sea, a ver, Gilbert, lo conversamos el otro día. O sea, la gente cree que ellos van a convocar al próximo Parlamento de 2021 para cambiar la Constitución. La pueden cambiar ya. Claro, la pueden hacer en el proceso. El presidente, a caballazos y a cuestiones de confianza, que han sido una barbaridad, ha cambiado la Constitución para quitarle la elección. En la Constitución quiere quitarte la inmunidad. O sea, el día de mañana que la gente entienda, si tú te quieres enfrentar a una empresa poderosa o quieres cambiar una ley que involucra grandes intereses económicos, y no tienes Philip, te lo voy a decir, la reforma política ha roto el equilibrio de poderes, porque la reforma política, esta última, con lo que ha terminado ocurriendo con las decisiones del señor Vizcarra, ha hecho el sistema más presidencialista, es decir, donde teníamos un sistema de pesos y contrapesos, lo ha convertido en un sistema hiperpresidencialista, ¿no? Donde el presidente puede ser absolutamente todo. Ahora, por decretos, el presidente gobierna y suplanta al presidente. Lo hace. ¿No es cierto? Uno ha hecho un sistema hiperpresidencialista. Y lo siguiente es que vamos a entrar en una suerte de procesos de reformas constitucionales en donde el tema delicado ni siquiera tiene que ver con los temas políticos, sino que se quiere hacer con el modelo económico, que es lo que busca la izquierda. Mira, la izquierda tiene un cliché que dice cambiar el modelo económico extractivista explotador. Ese es su cliché, ¿no es cierto? Y sobre eso, en realidad, buscan destruir la minería, buscan destruir la pesca, buscan destruir las actividades productivas porque odian el sistema de inversiones. Esa es la verdad, ese es el tema de fondo. Y ese es el verdadero objetivo por el cual están persiguiendo políticamente. ¿Es comunista? O sea, cuando tú lo miraste a Vizcarra. No, yo no pero creo. Vicente Ceballos dice cada barbaridad. Bueno, Vicente Ceballos dijo que había que cambiar el modelo económico del país. Yo creo más bien que en el caso del presidente Vizcarra, él no tiene posiciones políticas o ideológicas, digamos, consolidadas, ¿no? Creo que abrazó el plan PPK y todos creímos que efectivamente él iba a implementar el plan de gobierno. Pero mira cuántos planes de gobierno. Yo presumo que tú, porque la gente no tiene que saber, tú tenías una relación personal con Pedro Pablo Kuczynski, tú eras una persona hiper cercana a él en el plano personal, olvídate de lo político. ¿PPK se da cuenta de lo que le hizo Vizcarra, no? ¿O sigue pensando que Keiko nomás? No. Él atribuye una responsabilidad también, obviamente, al comportamiento de Martín Vizcarra, ¿no? Él sabe que Martín Vizcarra jugó su propio juego en ese proceso. Quiero terminar el programa. A ver, yo creo que lo que está pasando, y voy a ser de repente impertinente y de repente para contigo, porque tú eres amigo de PPK, medio cruel, yo creo que PPK merece lo que le está pasando. Porque es un hombre que toda su vida lucró haciendo lobbies. Pero le ha pasado de la peor manera que le puede pasar a alguien, que es con la traición. Ahora, ¿quién va a visitar a PPK? PPK tiene 83 años, está viejo, está enfermo y está en su casa esperando a que lo metan preso. O sea, esa es la realidad. Bueno, esperemos que eso no ocurra, ¿no? Esperemos que eso no ocurra. Lo meten a su casa y le dicen, muévete un poquito y te meto por organización criminal. Ya, ahora, Philip, estamos terminando el programa, pero hay cosas que yo no quiero dejar de decir. Mira, todo esto, que es parte de una elucubración, a la gente le parece, pues,
digamos, una discusión un poco en las nubes, ¿no? Porque cuando la gente ve, ¿no es cierto?, que hay un sujeto que se ha escapado 598 veces de las manos de la autoridad, de la policía, cuando la gente ve que, por ejemplo, para la gente de izquierda, que la ley de cambio climático lleva 568 días sin ser reglamentada, cosa que el señor Vizcarra en su oportunidad celebró y dijo vamos a dar una ley del Congreso obstruccionista, que dimos la ley de cambio climático a propuesta del Poder Ejecutivo, luego la aprobamos y no la reglamenta 568 días después, cuando tenemos una ley de paliativos para enfermedades oncológicas que lleva esperando 445 días, también dadas durante el periodo del señor Vizcarra, cuando vemos que el presupuesto del sector salud, ahí donde la gente va a clínicas, a postas médicas y a hospitales en todo el país, ¿no es cierto?, solamente el 27% del presupuesto ha sido ejecutado. Entonces la gente, ¿sabes qué? 27% al mes. 10. En el mes 11. Claro. O sea, ya ha entrado el mes 11, el 27%. Gilbert, o sea, ¿sabes qué? Toda esta discusión del Parlamento, la gente la debe enervar, ¿no? Ya, pero la gente, nos queda un minuto. ¿Realmente el Parlamento fue obstruccionista? ¿No dejó gobernar a PPK? ¿No deja gobernar? Bueno, ahí tenemos un punto de discrepancia. Tú dices que el Parlamento no fue obstruccionista. Yo digo que el Parlamento en la etapa Kuczynski sí. ¿Qué es lo que ocurre? Ya no lo fue durante la etapa Vizcarra, lo fue durante la etapa Kuczynski. Porque durante la etapa Kuczynski fue muy duro. Pero sobre todo, más que obstruccionista, el Parlamento, Fuerza Popular, no tuvo vocación de diálogo, no quiso dialogar, no quiso entenderse políticamente, cosa que se hizo con Vizcarra. Pero en fin, ya sabemos cómo terminó esta historia, ¿no? Bueno, no me queda más que desearte suerte, hermano, para que ustedes puedan competir, que no te tachen a Chepú, que no te tachen a Eresi y que Santiago no se le ocurra ser abogado, hermano. Y Jorge Villacorta va con el número 3, que me ha reclamado que hay que mencionarlo, y Anet Sánchez va con el número 1 por el Callao. No, Villacorta es de Alianza, te va a ir mal, hermano. Es mi hermano, Villacorta, de Alianza es mufa, hermano. Pero tú eres crema, ¿no? Yo, por Santiago soy crema ahora, porque Santiago es crema. Saludos a Santiago, lo que tú quieras, hermano, pero no puede ser ni de Alianza, por favor, ni abogado. Ha sido muy amable, Gilbert.